¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? En el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del hueso frontal. Como sabemos, el hueso frontal es un hueso impar, perteneciente a los huesos del cráneo. Es céntrico y simétrico. ¿A qué me quiero referir con simétrico? Que si, por ejemplo, nosotros realizamos un corte sagital, el hueso se va a dividir en dos porciones iguales, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Asimismo, se va a articular con una serie de estructuras. De anterior a posterior encontramos que articula con los huesos propios de la nariz, con la rama ascendente del hueso maxilar, con el hueso lacrimal o el unguis, y ayudando a formar la órbita, articula con el etmoides, en la parte posterior con el esfenoides y en la parte lateral de la órbita con el hueso cigomático. De una manera más detallada, aquí tenemos al hueso frontal. Como podemos ver a simple vista, el hueso frontal tiene la forma de una concha, que para su estudio va a estar dividido en tres caras y tres bordes. La cara que estamos viendo aquí es la cara anterior o la cara exocranial. Encontramos también una cara posterior o una cara endocranial y una cara inferior o la porción horizontal del hueso frontal. En la cara anterior vamos a encontrar en la parte media una eminencia, conocida como la eminencia media del hueso frontal. A cada lado de esta eminencia hay dos crestas, como podemos verlas aquí. Estas crestas toman el nombre de cresta supraciliar, que las encontramos en la parte de arriba de la ceja. Si podemos ver detalladamente encima de la eminencia media del frontal, encontramos una sutura, la sutura metópica. Aquí realizamos un paréntesis. Si bien es cierto que al principio del video nosotros dijimos que el hueso frontal es un hueso impar, embriológicamente este hueso va a estar formado por dos estructuras óseas que se van a unir a lo largo de la vida por esta sutura, conocida como la sutura metópica. Por lo general, esta sutura tiende a cerrar completamente entre los 9 meses de edad a los 2 años. Es la sutura del cráneo que se va a cerrar primero. Como por ejemplo, si nosotros estamos hablando de otra sutura como la sutura coronal, que está formado por la unión del hueso frontal con los huesos parietales, esta sutura de aquí va a tenderse a cerrar a los 40 años de edad. Bueno, y continuando con el hueso frontal, encontramos que superior y lateralmente a esta eminencia lateral media encontramos dos eminencias laterales, las estructuras que observamos aquí, las eminencias laterales del hueso frontal. Fácil, ¿verdad? Si nosotros giramos ligeramente el frontal, encontramos esta escama o esta carilla, conocida como la carilla del temporal, donde van a sobresalir dos líneas, la línea temporal inferior y la línea temporal superior. En esta maqueta las encontramos bien marcadas, la línea temporal inferior y la línea temporal superior. En la cara anterior, en su borde anterior o en la parte más inferior, encontramos este borde, el borde anterior o el borde órbito-nasal, ya que va a estar formando parte de la órbita y parte de las cavidades nasales. Este borde también tiene la función de separar la cara anterior con la cara inferior o la porción horizontal del hueso frontal, como podemos ver aquí. Asimismo, esta región o este borde órbito-nasal se va a dividir en dos regiones, las partes externas conocidas como la parte orbitaria y la parte media, la región nasal. En la porción orbitaria, a cada lado encontramos dos apófisis, la apófisis orbitaria interna, que va a articular con la rama ascendente del hueso maxilar y el hueso unguis, y la apófisis orbitaria externa, o también conocida como apófisis cigomática, que articula con el hueso cigomático. Como podemos ver aquí, la apófisis orbitaria interna articula con la rama ascendente del hueso maxilar y con el hueso lagrimal o el hueso unguis, y la apófisis orbitaria externa articula con el hueso cigomático. A cada lado de estas dos apófisis encontramos un borde, el borde supraorbitario, que toma así su nombre debido a que va a estar por encima de la órbita. En este borde nos llama la atención un agujero, conocido como el agujero supraorbitario, donde van a pasar los vasos y las arterias supraorbitarias y el nervio frontal externo. Recordamos que esta es una prolongación de la rama oftálmica del quinto par craneal. Medialmente a este orificio supraorbitario encontramos un orificio o surco, en este caso está representado como surco, el surco supratroquear,
donde va a pasar la van supratronclear, es decir, venas, arterias y nervios supratroncleares, que se van a encargar de inervar el periósteo, la piel del frontal, y unos ramos van a descender para dirigirse al párpado superior y al seno frontal. Esos son los elementos anatómicos importantes a describir en la cara anterior. Continuando con la cara posterior o la cara endocranial, tenemos que esta cara va a estar dividida en dos porciones, 3/4 superiores y 1/4 inferior. Los 3/4 superiores, como podemos ver aquí, existen una serie de irregularidades, a diferencia de la cara anterior que encontrábamos que era lisa. Estas irregularidades son conocidas como las irregularidades de Capsioni, producto de los corpúsculos de Capsioni, que son causados o son producidos por prolongaciones del aracnoides, que recordamos que es la capa inferior o se encuentra inferiormente a la dura madre. En esta cara, lo que también nos llama la atención es esta prolongación o esta saliente ósea, conocida como la cresta del frontal. En esta cresta del frontal se va a sentar o va a descansar la hoz del cerebro. Superiormente, la cresta del frontal se va a dirigir hacia arriba y se va a dividir en dos labios, como podemos ver aquí, ayudando a formar un surco, donde se va a alojar el seno sagital superior, o también conocido como seno venoso sagital superior. Recordamos que este seno sagital superior va a pasar por en medio de los dos hemisferios cerebrales, recogiendo la sangre venosa intracraneal. Y en la parte inferior de esta cresta del frontal encontramos un orificio. En esta maqueta no lo podemos observar muy bien, pero aquí lo hemos representado en el punto rojo. Aquí se encuentra el orificio o el agujero ciego, donde va a pasar la vena ciega o la vena de Spiril, que recordamos que esta vena es una vena emisaria, que se encarga de recoger la sangre venosa intracraneal, y en su cuarto inferior encontramos que es convexo, a diferencia de los 3/4 superiores que son cóncavos. Recordamos que cóncavo es una depresión y convexo una saliente. En este cuarto inferior encontramos una serie de irregularidades o prolongaciones mamilares, causadas porque aquí se va a alojar el lóbulo frontal del cerebro. Y por último, en la cara inferior o en la porción horizontal del hueso frontal encontramos dos regiones: la región orbitaria, que se encuentra a cada lado donde estamos señalando, y la región etmoidal. En la región orbitaria, como podemos ver aquí, una excavación muy marcada que nos va a ayudar a formar el techo de la órbita. Aquí mismo, en esta excavación, encontramos dos fositas, una fosita anterolateral y una fosita anteromedial. En la fosita anterolateral, o también conocida como fosita lagrimal, se va a alojar la glándula lagrimal. Y en la fosita anteromedial, o también conocida como fosita tronclear o fosa de reflexión del tendón del músculo oblicuo superior. Si lo decimos así suena un poco confuso o no lo entendemos, ¿verdad? Pero como podemos ver en esta imagen, el músculo oblicuo superior va a venir desde atrás, se va a dirigir hacia la fosita tronclear y el tendón se va a insertar y se va a reflejar hacia la parte media de la órbita, como podemos ver aquí. Se dirige hacia atrás, llega a la fosita, se refleja y se dirige hacia la parte media. Por eso es conocida como fosita de reflexión del tendón del músculo oblicuo superior. Y en la región media o en la región etmoidal encontramos la cresta nasal o la espina nasal del hueso frontal. Y si me han de preguntar, ¿es la misma espina de la cara anterior? Sí, esta es la misma espina que mencionamos en la cara anterior, la espina nasal del hueso frontal. En esta espina nasal del hueso frontal encontramos a cada lado dos depresiones bien marcadas, los agujeros o los orificios de entrada del seno frontal. E inferiormente a los orificios de entrada del seno frontal encontramos una serie de depresiones semicarillas o semiceldillas, que al articularse con las semiceldillas o semicarillas que encontramos en el hueso etmoides, van a formar unos verdaderos senos paranasales que van a estar recubiertos por mucosa aérea. Inferiormente a estas semicarillas encontramos dos canales, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, que asimismo, al articularse con el canal del hueso etmoides, van a formar dos verdaderos conductos, el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. En el conducto etmoidal anterior va a pasar la van etmoidal anterior, vena, arteria y nervio etmoidal anterior, y en el conducto etmoidal posterior cruza la vena, arteria y nervio etmoidal posterior.
Este nervio también es conocido como el nervio esfeno-etmoidal de Ruska. Se lo conoce así debido a que este nervio va a enviar unas prolongaciones hacia el seno esfenoidal y hacia el seno etmoidal. Bueno, y eso es todo de lo que les puedo hablar de los elementos anatómicos más importantes de sus caras. Y ahora de manera rápida vamos a ver los bordes. Encontramos un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Su borde superior va a articularse con los huesos parietales, como podemos ver aquí, ayudando a formar la sutura coronal. Su borde inferior, o también conocido como órbito nasal, ayuda a separar la cara anterior con la cara inferior, ayudando también a formar parte de la órbita y raíz de las cavidades nasales. Y su borde posterior, vamos a quitar los elementos anatómicos aquí para poder ver que su borde posterior articula con el hueso esfenoides y nos ayuda a formar el piso o el suelo de la cavidad craneana. Bueno, y eso es todo de lo que les puedo hablar de manera general del hueso frontal. Espero haberme hecho entender y que les sirva este video. Y ya saben, si es que les gustó o les sirvió, por favor ayúdenme con un like y suscríbanse para poder seguir subiendo más contenido al canal. Nos vemos, hasta la próxima, que les vaya bien en todo lo que hagan.